Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso en la sección de Primero la Palabra y le doy la bienvenida al profesor Antonio Álvarez Maestra. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, mi amigo, ya sabes, siempre es grato estar aquí con usted y con la audiencia generosa de Ánimo Laguna y de Epicentro TV. Por supuesto, siempre es un gusto el tener aquí con nosotros al profesor cada viernes con temas interesantes. El día de hoy nos va a platicar acerca del tema respiro y latido. Sí, mire, aunque sea simplemente por influjo cultural, es un hecho que la mayoría de los occidentales, culturalmente, insisto, somos cristianos, la gran mayoría. Y entre ellos, por supuesto, está el catolicismo. Yo mismo soy católico. Y a mí, leyendo la Biblia, me llama la atención que hay varios pasajes donde insisten en la oración sin cesar. Oren insistentemente, oren todo el tiempo. Por ejemplo, en Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos dice que no dejemos de orar. Bueno, pero tenemos que dormir y tenemos que trabajar y hacemos mil cosas. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible que estemos todo el tiempo orando? Esa pregunta no es solamente propia del cristianismo en sus distintas confesiones, es una pregunta que se han hecho muchos pueblos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el budismo tibetano ponen como pendones o banderitas que al ser movidos por el viento son oraciones. Son estrictamente hablando, son mantras. También tienen la famosa rueda de oraciones, que es una especie de cilindro, y la gente a veces tiene una manivela, a veces simplemente es como una varilla que la gente al pasar la gira, y se supone que cada giro es un mantra, una palabra que se considera sagrada. Y ya que menciono esto de mantra, pues por ejemplo, la meditación más divulgada en Estados Unidos a partir de los Beatles, que era un conjunto británico, pero que en el apogeo de su fama viajaron a la India para convertirse en discípulos del Maharishi Yogi. Esa meditación, que no la inventó el Maharishi, sino es antiquísima y viene en varios libros como el Bhagavad Gita, dice que digamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, una palabra que sea especialmente significativa. Pongamos el ser en la enunciación y cambiará nuestro estado de conciencia, mejorará nuestra vida, serán nuestras relaciones con otras personas más venturosas, seremos mejores trabajadores, experimentaremos bienestar y ganas de desarrollarnos. Es un hecho, por ejemplo, que esa técnica de meditación mántrica, que no es solamente de la India y no se le puede atribuir a un único maestro, por muy acreditado que esté, tiene siglos de existencia, si no es que milenios. ¿Y sabe qué? Sí funciona. ¿Sí? Sí funciona. Y cuando hablamos de meditación, mucha gente cree que uno tiene que volverse budista o hinduista, brahmanista, para practicar la meditación. No, la meditación, como la respiración, como el caminar, como el comer, como el dormir, son prácticas universales que a todos nos vienen bien. Y no es necesario suscribir un credo religioso, un conjunto de dogmas para beneficiarnos de la meditación. Hay gente agnóstica, hay personas libres pensadoras o de plano ya ateas que consideran que la meditación enriquece la vida y practican 2 o más veces cada día la meditación. Un intelectual que mucho admiro, Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, el autor de Animales a Dioses, el autor de Homo Deus y de tantas obras maravillosas, un hombre que tiene doctorado en historia por la Universidad de Oxford, él mismo es israelí y viaja por el mundo. Él es ateo y todos los días medita 2 veces cada día
y 1 o 2 veces por año tiene retiros de semanas donde se entrega únicamente a la meditación. Bueno, pero dirán, sí, pero esa es meditación propia de Oriente. Bueno, ciertamente Oriente, las tradiciones son antiquísimas, pero también en Occidente encontramos esto. Ya hemos dicho, por ejemplo, que la jaculatoria, que es la enunciación breve de una frase que tiene que ver con la oración, por ejemplo, en la misma liturgia, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, se repite una y otra vez, ya en el fuero privado, ya en la intimidad de nuestra habitación, y funciona en el sentido que nos armoniza, nos pone en contacto con un silencio que nos llena de las voces más enriquecedoras, con una soledad que paradójicamente nos lleva a la comunión más plenificante, y nos sentimos descansados. No es algo sobrenatural, extraordinario, paranormal, mágico, cosas de hechicería, brujería, no. Cualquier persona descansada se siente mejor. Una buena siesta, en Estados Unidos le dicen las siestas de poder. Una buena siesta, un buen baño, simplemente relajarse, distraerse con algo que nutre la mente y que reconforta el organismo entero, pues nos hace sentir mejor. Eso es obvio, es una verdad de perogrullo. Pero la meditación es intensa, la meditación es rápida, la meditación es sencilla, es barata, está a nuestro alcance. Un padre benedictino decía, qué mejor oración, qué mejor mantra que decir, ven Señor Jesús. Claro, para los católicos y cristianos. Sí. Ven Señor Jesús. Maranatá, una y otra vez. Ven Señor Jesús. Hágalo. Como diría Mahatma Gandhi, Mohammed Katmachad Gandhi, Mahatma es un apodo que significa alma grande, bueno, más que apodo, es un título de honor que Rabindranath Tagore le dio a este gran de la India, a este patriota, a este maestro, a este gurú, en el sentido noble del término, de la India y de la humanidad entera. Mahatma significa alma grande, magnánimo, magno, grande, ánima, alma, el de gran alma, es un título de honor. Bueno, insisto, uno de sus libros de Mahatma Gandhi se llama Mis experimentos con la verdad. No me haga caso a mí, ni a otras personas que a lo mejor estamos equivocadas o incluso abrigamos propósitos malévolos. No, póngalo en práctica y a ver cómo se siente. Y si se siente bien, va a querer repetirlo. Y con la repetición se volverá un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito bueno es lo que llamamos virtud. Algo que se hace fácil y placentero, que se ejecuta con mayor pericia, con la práctica constante. Y que se enraiza, se arraiga en nuestro modo de ser. Se vuelve un modus vivendi y un modus operandi. Es una manera de vivir y de reaccionar. Y así como tenemos hábitos como lavarnos los dientes o darnos un baño 1 o 2 veces al día según el clima y otras cosas, o hacer ejercicio, o los que son religiosos, asistir a cultos o misas, ceremonias, pues qué maravilloso hábito sería sentarnos a meditar. La tradición jesuita, iniciada por Ignacio de Loyola, habla de 3 modos de orar. Uno es considerar los pecados cardinales, los sacramentos, los mandamientos. Otro es decir una oración y el tercero
es por anélitos o por compás, que consiste en que la palabra que consideramos significativa ahí nos detenemos y la repetimos hasta que se incorpora a nuestro ser. Orar insistentemente, como decía el apóstol Pablo, es posible si la interiorizamos y nos damos cuenta que en nuestro latido cardíaco y nuestra toma de aire, nuestra respiración, pueden convertirse en oración. Ya que menciono a jesuitas, para que no digan que nada más ando fomentando aquí budismo o cosmovisiones orientales, un jesuita de segunda generación, Jerónimo Nadal, un jesuita muy importante, él decía que había que ser contemplativos en la acción. ¿Qué es eso de contemplativos en la acción? Esto es una frase paradójica, incluso hasta parece contradictoria. Contemplativo en la acción. Alguien que tiene el sosiego, la serenidad, la perspectiva, la profundidad de ponderar lo que ocurre y de reaccionar de la manera más consciente y oportuna, Claro. que no sea perniciosa. Otra frase paradójica, por ejemplo, los adeptos a la meditación trascendental dicen que hay que buscar estar alertas en reposo. Pues claro, alerta en el sentido de darnos cuenta de lo que ocurre, percatarnos, estar al tanto, pero sin turbarnos, sin desestabilizarnos, sin perder el equilibrio, sin abandonar nuestro eje. ¿Es posible? Sí. ¿Y lo podemos hacer? Todos lo hemos hecho. Todos. Hasta la persona más ruidosa e inquieta ha tenido estos momentos esplendorosos que Abraham Maslow le llamaba experiencias cumbre y que posteriormente otros especialistas en desarrollo humano, en psicología, en neurociencia, le llamaron estados de flujo o entrar en la zona. Pero las personas más disciplinadas, más comprometidas, las personas que convierten los valores en virtudes, un valor es algo deseable, algo positivo, algo bueno, una virtud es eso que ya se enraiza en nuestra manera de actuar, se vuelve eso a lo que Aristóteles le llamaba hábito bueno, es una virtud. Cuando convertimos los valores en virtudes, lo hacemos diariamente y se nos hace más fácil. ¿A poco no es maravilloso ver a un pianista como mi querida Mariana Chabuquiani, una violinista extraordinaria como Natalia Razanova, un gran cantante, vino hace poco Andrea Bocelli, cómo realizan con relativa facilidad algo y a todos nos asombra, nos sorprende. Es más, vámonos a los deportes. Aquí estamos con un especialista en los deportes. ¿No parece a Michael Jordan que volaba? Claro que sí. ¿No era asombroso Bruce Lee en las artes marciales? ¿O no era asombrosa Nadia Comaneci en la gimnasia o Greg Louganis en los clavados? ¿Pelé en el fútbol o Maradona, actualmente Leo Messi? Por supuesto que sí. La difícil facilidad de los maestros. Y convierten valores en virtudes. A un muy buen músico, al maestro, le decimos virtuoso. Ajá, sí. Bueno, pues también podemos ser virtuosos en este sentido de saber tocar un instrumento mejor que el piano o que el violín. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra esencia, nuestro ser, llámele como quiera. Pero como decía un ateo, un escéptico, un agnóstico, algo sarcástico, muy irónico, que fue Voltaire, tenemos que cultivar a diario nuestro jardín. Sí, el medio puede ser agreste. Estamos entre páramos y selvas, pero podemos convertir tanto los páramos como las selvas en jardines. Y
En Oriente el budismo, el brahmanismo, el jainismo, el shintoísmo, el taoísmo. En Occidente el judaísmo, el cristianismo con sus centenares de confesiones, el islam y otras perspectivas tienen también partes que a través de la ascética y de la oración profunda, de la contemplación diaria, llevan a estados superiores de conciencia. En el siglo tercero y cuarto, en los siglos 3 y 4, por ejemplo, mucha gente se fue a vivir a la Tebaida. ¿Qué es esto? Una zona desértica cercana a Egipto. Con la paz constantina se hizo posible esto. Era una paz impuesta. Mucha gente se retiró del mundo, experimentó lo que se llama una fuga mundi, es huir del mundo, entendiendo mundo no como planeta, sino ruido, distracción, vanidad, competencia exacerbada, afanes neuróticos, y se fueron a buscar su voz interior y el contacto con Dios en páramos, en yermos. Por eso se les llama también los padres del yermo. Visto desde lejos y de fuera, dirán bola de locos, ¿verdad? ¿Quién se va al desierto donde no hay ninguna comodidad, donde están lejos de los placeres, lejos del mundo, de su honra, de su vanagloria, del poder, de la comodidad, a irse al desierto, Sí, claro, a vivir y morir allá? ¿Y qué hacían? Orar, 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 orar. En nuestros días, aunque usted no lo crea, por ejemplo, dentro del catolicismo, pero también en otras confesiones, hay gente que se retira del mundo y se dedica únicamente a la oración. Las monjas de clausura, los monjes, por ejemplo, los benedictinos, con la regula de San Benito, son tributarios de los padres anacoretas de la Tebaida, los padres del yermo. Pero hubo más ramas, hubo muchas más ramas. El cristianismo es cicata. ¿Qué es esto de cicata? Que buscan el silencio, la soledad y el sosiego. Silencio, soledad y sosiego. Hasta un ateo como Nietzsche decía, y eso que él era anticristiano y antijudaico, decía que gente de gran impacto y de mucho influjo, llamémosle espiritual, aunque a él no le gustaba la palabra tanto, coincidían 4 cosas, tenían como común denominador la búsqueda del silencio, el apartamiento o soledad, el aislamiento, así fuera voluntario, la castidad, que no es la supresión de sexualidad, sino la orientación a fines superiores y más nobles, y la oración, meditación. Y oración y meditación, pues ahí se crea la oración contemplativa. Que insisto, esto no es privativo de una religión, de un grupo, no hay que suscribir dogmas. Usted caminar le hace bien, a usted respirar le hace bien, usted descansar a profundidad le hace bien, pues lo mismo pasa con la meditación. Es la búsqueda de ese equilibrio. Entonces, ¿por qué propuse que se llamara respiro y latido? Porque así como los tibetanos que dicen que cada vez que se mueve el pendón por el aire son mantras, en realidad, cada vez que late nuestro corazón o cada vez que sentimos la respiración, estamos, como decía Pablo en Efesios, orando sin parar. Termino con esto. En Oriente, una de las escuelas de yoga, así como está Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Raja Yoga, está el Karma Yoga. ¿Qué es eso de Karma Yoga? La palabra karma, que hemos empobrecido su significado por no profundizar. Karma significa acción, obra, trabajo, operación.
no tiene forzosamente una valencia positiva. Puede haberla, pero puede haber karma positivo. Ley causa-efecto. Bueno, karma yoga es que tu trabajo, tu vida, tu actividad se conviertan en ofrenda a la divinidad, en experiencia profunda de espiritualidad. En Occidente, aunque sea un grupo un tanto conservador o un mucho conservador, yo me quedo nada más con el nombre de ese grupo católico, pero viene a ser lo mismo que Karma Yoga. Opus Dei. ¿Y qué es Opus Dei? El trabajo de Dios. Convertir lo que hacemos en un apostolado. Que cada acto, que cada conducta, que cada acción sea una oración y un reconocimiento de la divinidad, un homenaje a Dios en el trabajo por los que tenemos cerquita, claro, los que tenemos enfrente, empezando por nosotros mismos. Por supuesto, profesor, y qué interesante es englobar todo este aspecto también del tema de la meditación, una práctica que, bueno, no sé como tal si se ha perdido demasiado, pero ya no se toca en un tema global y es muy importante el tenerlo siempre presente y le agradecemos muchísimo por este tema tan interesante que, pues bueno, nos refuerza por ahí algunos conocimientos que quizás ya teníamos, aprendemos siempre algo nuevo. Muchas gracias, profesor. Un placer, nos vemos la semana que entra, primero Dios. Perfecto, gracias, profesor.